Muy buenas a todos, yo soy Lepalox HD y os traigo un nuevo tutorial sobre los cursores en el ámbito del PLSQL. Vamos a plantear el siguiente ejemplo. En el siguiente procedimiento estamos obteniendo todas las filas de cuyos empleados su número de departamento sea igual al 30. Y a continuación, por cada una de estas filas que hemos obtenido, mostramos el apellido y salario del mismo. Empezaremos creando el procedimiento con create o replace procedure, seguido del nombre de este y después entre paréntesis los argumentos que se definen como: primero la variable que queremos designar, el tipo de dato. En este caso le diremos que pasamos como parámetro un dato que es idéntico a la columna dep_no de la tabla emple, donde el atributo %type nos devolverá este mismo tipo de dato. A continuación definiremos el cursor y la variable que sostendrá cada fila. Antes de nada, deberemos saber que un cursor lo que hace es guardar varias filas del resultado de una consulta. Definiremos el cursor con la palabra clave cursor, el nombre del cursor, la palabra clave is y todo seguido la consulta. Esta consulta en concreto nos devolverá todos los datos de cuyos empleados estén en el departamento 20, y como bien he dicho antes, lo que hace el cursor es guardar estas filas en las variables filas. Después tenemos la variable fila, ya que queremos poder almacenar cada fila del cursor en una variable independiente. Lograremos eso dándole el mismo tipo de datos que corresponde a la fila de la tabla emple. Con %rowtype devolvemos este tipo de dato. Empezaremos definiendo el bloque de código con la palabra open y el nombre del cursor. Dicho vulgarmente, este comando prepara los datos del cursor para que podamos trabajar con ellos. Vamos ahora a la parte más complicada de entender, el fetch del cursor. Dejemos esto de un lado por un momento y vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Bien, arriba tenemos el cursor con las filas devueltas por la consulta y abajo la variable fila de tipo rowtype. Pues lo que hace el fetch es coger la primera fila del cursor, meterla en la variable fila y por consiguiente el cursor filas, lo que antes era la segunda fila, pasa a ser la primera, y así cada vez que hagamos un fetch del cursor, hasta que llegue un momento en que no queden más filas del cursor. Y más tarde podremos acceder a los datos escribiendo la variable fila, punto y el nombre de la columna. Así que, volviendo a lo de antes, hacemos un fetch del cursor en la variable fila. Seguidamente haremos un bucle que nos permitirá mostrar los datos del apellido y el salario por cada empleado del cursor. Escribiremos loop y el loop, y al final del mismo usaremos exit when filas %notfound. El %notfound es un atributo de cursores que devuelve true o false, en función del si el último fetch que hicimos no devolvió nada. Es decir, devolverá true y saldremos del bucle cuando no queden más filas del cursor. Dentro del bucle, usando dbms_output.line, mostraremos por pantalla el apellido y el salario. Como dije antes, usaremos la variable el nombre de la columna para obtener estos datos. También usaremos dos barras verticales para concatenar estos datos. También es importante que en el bucle escribamos fetch para que cada vez que se ejecute el bucle, las filas se guarden en la variable fila y vayan desapareciendo del cursor. Si no, el bucle sería infinito. Por último, escribiremos close filas para indicar que ya hemos acabado de usar el cursor. Ahora vamos a ver cómo hacer el mismo bucle del código pero usando while. Sería muy parecido al anterior, pero en vez de loop a secas pondríamos while filas %found loop. En este caso el atributo %found devolverá true si aún existen filas en el cursor, y no habría ninguna necesidad de usar exit when filas not found. En el siguiente ejemplo, en vez de devolver los datos de toda una fila, solo obtendré el valor del apellido del empleado. Para ello, en vez de usar asterisco, en el select from pondré solo apellido, y debajo, en vez de rowtype, le diré que coja el mismo tipo de dato de la columna apellido de la tabla emple. Asimismo, solo deberemos hacer fetch en la variable apellido para poder usarla más tarde en el dbms. Para acabar, os muestro un ejemplo en el que obtengo la cantidad total de empleados y el promedio de su salario agrupados por departamento. Como estos datos no son ni un rowtype ni un campo en concreto, deberemos usar varias variables para almacenar estos valores. Por eso, debajo del cursor he creado tres variables que alojarán estos tres valores, y más tarde en el into del fetch pondremos estas variables separadas por coma y en el mismo orden que lo hemos hecho en la consulta.
Posteriormente estos valores estarían disponibles en el DBMS a través de estas variables. Y hasta aquí este tutorial, espero que os haya servido, dale like si os ha gustado, suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y adiós.